Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero una cosa sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser, pues me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Viene nuestro Rey, clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré alegre, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás para siempre. La gloria de tu nombre es realidad. En el río danzaré, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Estamos en el sermón número 2 de la serie ¿Y ahora cómo viviremos? Gracias a Dios, media semana y seguimos de pie, soportando en el nombre del Señor. Miércoles 6 de mayo y hasta aquí nos ayudó Jehová y no otro. Está escrito en Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado hermano, el pecado causa separación entre nosotros y Dios. Dice el mismo Juan, pero ahora en la primera carta, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Recuerda, el único pecado no perdonado es el pecado no confesado. No sé cómo estés hoy, pero si tú eres de la misma naturaleza que yo, sin duda, has pecado.
Porque en la Biblia está escrito, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Y esto es sumamente cansado, porque no solo peleamos contra el mundo y Satanás con todos sus demonios, sino que tenemos una lucha encarnizada contra nosotros mismos. Mi mayor enemigo soy yo mismo. Como está escrito en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es el pecado que vive en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amado, el que confiesa su pecado y se aparta, éste alcanzará misericordia. Y recuerda, el único pecado no perdonado es el pecado no confesado. Y vamos juntos para quitar eso que separa y nos separa de nuestro Dios. Te pido humildemente, eleves conmigo esta oración. Detente un momento y vamos a ponernos a cuenta con nuestro Dios y Padre. Padre, hoy venimos delante de ti para confesar que hemos pecado y que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos sucumbido a hacer los deseos de nuestra carne y no hemos luchado por hacer tu voluntad. Nos hemos airado, hemos sido necios, no hemos orado como debiéramos, buscando tu rostro. Hemos tenido una vagancia espiritual y hoy venimos avergonzados, confesando y no negando. Ahora, Señor, te pido gracia para enseñar a mis hermanos y dales gracia a ellos para aprender, para que cada uno de nosotros cumplamos el propósito por el cual tú nos has llamado. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Y pedimos esto creyendo en tu infinita misericordia. Amén. Y la pregunta sigue siendo, ¿y ahora cómo viviremos? La respuesta es por fe, como vivieron los que fueron antes de nosotros, como dice en Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y creemos que por la fe, Dios perdonó nuestros pecados que hemos confesado en este momento. Si no lo creyéramos, no viviríamos, sino que moriríamos en nuestros pecados. Así que dice que el justo por la fe vivirá. Escucha, no dice por la suerte vivirá, no dice por su fuerza vivirá, no dice por sus riquezas vivirá, no, dice por la fe vivirá. Y ahora quiero que escuches el título de este sermón, de esta serie, y ahora cómo viviremos. Una serie que nace por la continua pregunta, recurrente pregunta de los hermanos de la congregación. Y este título se llama Lo que el viento se llevó. Sí.
cuando golpea la fuerza de la naturaleza, muchas cosas que estaban mal edificadas se vienen abajo. Cuando vienen los temporales y aun casas nuevas comienzan a minarse. Y dice uno, ¿pero cómo? Si es nueva. Hay muchas cosas que se ven bien, se ven firmes, fuertes, pero cuando son probadas, dan ganas de llorar, porque sale a flote lo mal construida que estaban, los materiales de mala calidad que se usaron, como algunos matrimonios cuando son probados, o amistades, incluso iglesias. Ahora te pido que me sigas acompañando en esta lectura, hablando de construir, porque estamos edificando nuestras vidas en Cristo Jesús. Y dice el Señor en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El Señor está culminando el sermón del monte, el sermón de la montaña, que empieza en Mateo 5 y acaba en Mateo 7. Y él viene hablando de la ley real, la ley de Cristo. Y él dice que el que oye estas palabras y las hace es semejante, es comparable a un hombre prudente que edificó, construyó su casa sobre la roca. Y sabemos quién es la roca. Y la roca de nuestra salvación se llama Jesucristo, el Señor de gloria. Aleluya. Y dice en el verso 25, recuerda que estoy en Mateo 7, verso 25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora veamos la contraparte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y hoy preguntamos, ¿serás de los que el viento se llevó, o de los que vivirán para contarlo? Los dos construyeron, las dos personas, un inconverso y un creyente. Ambos recibieron. Y ambos sufrieron las consecuencias de las lluvias, crecieron los ríos, golpearon sobre sus casas, sobre sus vidas, y el viento terminó la obra de aquel que construyó sobre la arena. Y sabemos que construir sobre la arena es una locura, porque no tiene solidez. Y cuando viene el agua, la arena hace una licuación y se va, y la construcción queda en el aire y se derrumba. Lo que quiero llamar tu atención es que sobre los dos vino este golpe del río, del viento. Ser cristiano no es recibir una credencial de inmunidad en esta vida. Ambas casas fueron azotadas fuertemente. No fue una azotada más que la otra, no. Hermano, lo mismo que le sucede a un inconverso, las mismas vicisitudes que pasa, le suceden al creyente, conforme a la voluntad de Dios. Así que vemos a dos inconversos. Uno edifica sobre la roca. Y decíamos, sabemos que la roca no es Pedro. Ay de aquel que edifica sobre la roca, que es Pedro, la piedra. Tampoco es Juan, no es María, no es José, es Jesús de Nazaret. La roca en el desierto era Cristo. O como dice el Salmo 61, verso 1, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, escucha, dice, llévame a la roca que es más alta que yo.
Llévame a la roca. Si edificamos, construimos nuestras vidas conforme a lo que el mundo cree, seremos arrastrados por los ríos de este siglo malo. Sabemos que el Señor está dando una enseñanza metafórica solo para los llamados a la salvación. Considere hasta aquí lo que te he hablado y que el Señor te confirme en la verdad absoluta. Mira bien cómo edificas tu vida, amado oyente. Y yo digo, hay algunos que no les preocupa mucho la base, pero este es el fundamento. Le preocupan más las partes visibles, la fachada y tantas otras cosas, lo que se ve, el oropel. Porque aquellos que saben del tema, lo que lleva más esfuerzo y dinero es la construcción de la base, del fundamento. Y ya cuando se termina la base, se cubre con tierra y no se ve. Pero sin duda, el tamaño, la calidad de los materiales determinará la solidez de la casa o el tamaño de la construcción. Nadie te muestra una casa y te dice, mira las bases que le puse, no se ven. Pero cuando sea aprobada, entonces se verá. Sigue conmigo y ponga atención a la siguiente lectura que está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Una casa dividida, hermano, contra sí misma no prevalece. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo, como apóstol, él está diciendo que él puso el fundamento, no Apolos. Él formaba ese grupo de los que iban a poner y pusieron el fundamento, y no hay otro fundamento que es Cristo y su palabra. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y lo sabemos, amado. Nadie puede tener otra base cuando ya el edificio, la casa, la construcción tiene puesta su base. No es que hacemos un primer piso, un primer nivel y volvemos a poner base. No, la base es la primera. Y sobre esa se construye, se edifica. Y la base ya está puesta por los profetas y apóstoles. Ya nadie puede poner más base que la que ya está puesta
aunque se diga profeta y aunque se diga apóstol, ya el fundamento está puesto. Y repito, es Cristo el Señor, la roca de nuestra salvación. Sigue diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y mira de qué templo se habla, la construcción, la edificación. Dice en el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En Efesios 2:20 leemos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificado sobre el fundamento, sobre la base que ya pusieron los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, usted y yo, amado, para morada de Dios en el Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. El fundamento ya está puesto. Y esta es una pregunta que cualquiera que ha visto una construcción lo sabe. ¿Cuántas veces se pone la base para construir? Así es, una sola vez. Y hoy que hemos sido azotados por este grandísimo vendaval, ha llovido, han crecido los ríos y ha golpeado con ímpetu el viento y muchas cosas, muchísimas cosas que solo sirven de ornato, de apariencia, construidas con madera, cartón, hojalata, muy relucientes construcciones, pero no resistieron los embates. Y pregunto, las miles y miles de horas de cultos, de doctrinas sin sostén, doctrinas de éxito, de prosperidad, y los miles y miles de pesos que se usaron para promesas, pactos, decretos, cayeron estrepitosamente. Las doctrinas de sanidad, repito, y milagros han enmudecido. Doctrinas irrelevantes que se las llevó el viento. Y es de lo que el viento se llevó. Se las llevó el vendaval. Son doctrinas, repito, sin fundamento, cuyo componente principal de construcción es la avaricia. Escuché a uno de estos predicadores al inicio de la pandemia. Canceló al coronavirus, decretó maldición sobre él y ordenó que se secaba hasta la raíz en el nombre de Jesús. Y, paradójicamente, lo que sucedió es que a él se le cancelaron los cultos, campañas de milagros, etcétera, etcétera. ¿Cómo están las grandes potencias mundiales en esta hora? No hay misil que valga, no hay arma que valga, no hay descubrimiento científico, avance humano que pueda destruir este pequeño, que digo pequeño, invisible virus. Así que
Tú, ¿estás edificando tu vida en Cristo o serás de los que el viento se llevó? Se dirá de ti que descendió lluvia sobre ti. Ponle el nombre que te esté pasando. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra tu casa y cayó y fue grande, vergonzosa su ruina. Cada año, hablando en el plano espiritual, vienen temporales y azotan la tierra. Uno ya sabe en qué meses, en qué estación del año estamos expuestos, huracanes, terremotos, y golpean con fuerza inaudita sobre la tierra. Hoy día, por el avance de la ciencia, muchos de estos fenómenos se pueden detectar antes que sucedan, pero hay otros que no. Los terremotos, los cuales suceden muchas veces sin avisar. Pero sabemos que periódicamente la tierra será sacudida por ellos. Y repito, es azotado el incrédulo, pero también el creyente. Pero dirás, ¿por qué el creyente también? Hay que estar preparados, reforzar nuestras construcciones para que resistan el golpe. Así en el plano espiritual, en el plano emocional, en el plano físico, seremos probados por diferentes eventos. ¿Qué decir del deceso de nuestros seres amados? Pérdida de nuestra salud, quebranto financiero y muchas cosas más. Por lo cual debemos estar preparados para poder resistir el día malo. Y esto solo podrá ser posible por medio de la fe y una fe fortalecida en la sana doctrina, no en fábulas, en cosas instantáneas. Amado, construir lleva tiempo, disciplina, estudio serio de la doctrina. Acompáñame de nuevo a la definición de la palabra fe. Porque no te olvides que estamos en la serie ¿y ahora cómo viviremos? Y la respuesta es, el justo por la fe vivirá. Y nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la definición de la fe dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certidumbre de lo que se espera, la convicción de alcanzar lo que no se ve, la convicción, no dice la emoción, porque la emoción no se sustenta en lo que no ve, la emoción se sustenta en lo que ve. Pero las cosas que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Y esto debe de servirnos. Porque todo azote es para bien. Todo azote se lleva como el tamo que arrebata el viento, lo que no sirve. Debemos reconsiderar nuestros cultos, nuestra enseñanza y no perder este valioso tiempo en doctrinas sin sentido, endebles y que no son de relevancia eterna. ¿Por qué es golpeada también la vida del creyente? Porque en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe. Escucha cuál es el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, y es en lo que debemos de ocuparnos, en doctrinas serias, fundamentales acerca de la salvación. Se dice que Él es el autor y consumador de la fe. La fe tiene un tiempo de vida.
Como dice en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando estemos en su presencia, cuando le veamos con nuestros propios ojos, como leímos en Job, ya no se necesitará la fe. Cuando ya recibamos esa herencia gloriosa, ya la esperanza dejará de ser, porque cuando ya obtuviste lo que anhelabas, pues ya no es esperanza. Hermano, ¿estás edificando sobre la roca? ¿O serás de los que el viento se llevó? ¿Vivirás para contarlo? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto, que las promesas se alcanzan por la preciosísima fe y la paciencia. Escrito está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mira lo que hemos alcanzado por la justicia, y Pedro se refiere al Señor Jesús como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. Y permíteme exclamar aquí con alegría, con gozo, ¿una fe como la del apóstol Pedro? La respuesta es sí, igual a Pedro, a Pablo, Bernabé, Juan y todos los que vengan a tu mente y a tu corazón en este momento. Dice en 2 de Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El justificado por Dios vivirá por la fe. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hay poder en Dios mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El poder va de la mano con el conocimiento de Cristo, de nuestro Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escucha, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, que es poder, al poder conocimiento, al conocimiento añadirle dominio propio, al dominio propio le tienes que añadir paciencia, y a la paciencia le tienes que añadir piedad. Debes tener un amor, una devoción por las cosas santas. Y a la piedad le tienes que añadir afecto fraterno, afecto de hermanos. Y al afecto fraterno, el amor de Dios. Y dice en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ojo, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tener cuidado de estar diligentemente trabajando en el añadirle a nuestra fe, porque estamos en un tiempo peligroso. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice, y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto, no caeréis jamás. No caeréis jamás si le añadimos a nuestra fe virtud. Porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Escucha, pastor, escucha, líder, escucha, hermanos mayores en las congregaciones, el trabajo que Dios nos deja y lo que debe ser nuestra devoción y pasión. Que la iglesia siempre esté siendo despertada con la sana doctrina, con la amonestación, que es la palabra de Dios. Y les dice Pedro a la iglesia, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que nuestro trabajo pastoral es no dejar de recordar, de amonestar, de insistir a la iglesia con la doctrina de Cristo, con el fundamento de Cristo, que es su ley, que es su palabra. Y vemos que en este sentir está Pablo también, y debemos estar nosotros. Escúchame, amado pastor, líder, hermanos mayores. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo a los filipenses, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo repetía y repetía porque esto se necesita amonestación a tiempo y fuera de tiempo, disciplina, consistencia. No es para gente ociosa, es para gente diligente. ¿Y qué decir del mismísimo Señor Jesucristo? Él no se fue y dejó la obra, sino que envió al Espíritu Santo para confirmar, para recordar, para convencer todo lo que él había enseñado, como dice en Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas, dice el Señor, que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Observa, hermano, lo que leímos. No dice que le añadamos fe a la fe, no. Y sin la fe de Dios no puedes añadir nada. Todo comienza con la fe de Dios, como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y te vuelvo a preguntar, ¿es Cristo y su palabra tu fundamento? ¿O serás de los que el viento se llevó? Si crees, amado hermano, que esta palabra de Dios es correcta, está siendo trazada correctamente, yo te ruego, compártela con todos los que puedas, porque es nuestro trabajo. Pero examínala, considera lo que has escuchado. Y si no, toma lo bueno y desecha lo malo. Y que nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia, abra nuestros oídos y nos permita regresar al camino verdadero. Cristo es el camino, no un camino. Él es el único camino, la verdad, la única verdad y la vida, el único que da vida y vida en abundancia. Vistámonos de toda la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, sobre todo tomad el escudo de la fe, cristiano, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo viviremos en este tiempo de duras tormentas? Es por fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora me despido. No sin antes decirte, amada iglesia, sean felices.
Sigan creciendo, sigan edificando. Anímense en la construcción. Salúdense con un gran abrazo. Ahora ya hay abrazos virtuales. No dejen de enviarse saludos, palabras de ánimos. Y si te llega algún material de estudio, alguna doctrina, examínala. Y después que la hayas examinado, toma lo bueno y desecha lo malo. Y compártela para edificación del cuerpo de Cristo. Dice en 2 de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, y es mi deseo y te lo digo, por lo demás, mi hermano, ten gozo, sigue siendo perfeccionado, consolaos, sed de un mismo sentir, porque una casa dividida contra sí misma no necesita que le golpeen las lluvias y los vientos y los ríos. Caerá. Y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor, dice la palabra, estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con un beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, como dice en Hechos, capítulo 2, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, martureos. Y necesitamos poder para dar testimonio en este tiempo de tinieblas, brillar como el Señor dice que somos la sal y la luz de este mundo. Amado hermano, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Sí, amén. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba,
resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su